Aquí llegó Cusco y Radio. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Cusco en ti Radio, que donde estás no es el final. Bueno, iniciando semana y, bueno, última semana del mes también, estamos con la presencia de Silvia y Yolanda en el segmento Buscando un Cambio. Silvia, Yolanda, ¿cómo están? Bienvenidas. Bueno, hola Jorge, Dios te bendiga, hola audiencia, una nueva temporada, tiempo, digamos, en donde nos encontramos para poder charlar sobre un tema que creemos que va a ser de ayuda y que es de gran importancia tener ciertos detalles o tips para poder manejarnos en una familia cristiana. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos y bueno, sí, hoy el tema es familia cristiana. Así que deseamos que este tema sea de bendición para todos ustedes. Y bueno, pensando en familia cristiana, lo primero que vamos a definir es qué es una familia, ¿no? O sea, la familia es un grupo de personas que conviven bajo un mismo techo, y que tienen un proyecto de vida en común. Esa familia puede estar formada por esposos, o también, digamos, cuando viene la llegada de los hijos, ¿no? O sea, la cantidad de personas es indistinta de acuerdo al tipo de familia, ¿no? Y lo más importante es que dentro de la familia es donde se construye la identidad de la persona. Se protege la autonomía de cada uno de sus miembros, y a su vez es la base donde se afirman todos los conocimientos y todas las formas de vida que después vamos a trasladar a la sociedad, ¿no? Porque el primer núcleo es la familia, pero después nosotros formamos parte de una sociedad. Entonces, o sea, sí, tenemos familias sanas, familias saludables, familias cristianas, que marcan una diferencia, podemos pensar que vamos a tener una sociedad más saludable, ¿no? Y entonces la pregunta sería, ¿qué hace que una familia sea un espacio de crecimiento, de salud, de alegría, de bendición, que a pesar de las circunstancias que tengan que pasar, porque todas las familias pasan por dificultades, por crisis, esa familia no se desarme? ¿Cuál es ese ingrediente esencial? Bueno, ese ingrediente esencial es Dios. Dios en medio de la familia, ¿no? En medio de una familia cristiana, ¿no? En donde cada uno de sus integrantes, o por lo menos alguno, tenga una base cristiana, ¿no? En donde Cristo pueda ser esa roca, pueda ser el centro de esa familia, ¿no? Y si nosotros pensamos por ahí en familias, o sea, hay muchos tipos de familias, pero lo más importante es que en cada familia pudiera estar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de familia cristiana, no de cualquier familia, de una familia cristiana, ¿no? Y si nosotros vamos al primer mandamiento, ¿no? Pensando, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? Y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? O sea, entonces pensamos que si esa persona, digamos, ama a Dios, ¿no? Tiene una relación íntima con Dios, ese amor que Dios pone en nosotros, en esa relación con Él, es la que nosotros vamos a llevar a cabo con las personas que nos relacionamos, o sea, con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros nietos, ¿no? Cuando la familia se va agrandando. Pero si no tenemos el amor de Dios manifestado en nuestras vidas, poco podremos hacer para manifestarlo dentro de la familia, ¿no? Que es el primer núcleo base. Es decir, Silvia, ¿no? Qué lindo, Sí, familias cristianas. y qué lindo poder empezar hablando del amor, ¿no? Que es la base para la familia cristiana, súper importante. Y sí, primero amamos a Dios y después podemos amar a los demás.
y cuán importante es tener esa base siempre presente. Y pensar que la familia es un concepto dinámico, ¿no? No es algo que es igual siempre, va cambiando. Y también tiene que ver con el momento, el concepto de familia, con el momento histórico en que se está viviendo, tiene que ver con el grupo cultural. O sea que no es igual mi familia que la familia de otra persona en otro país, ¿no? Son distintos momentos, distintas concepciones culturales, distintas, bueno, bases bíblicas, distintas cosas que tenemos que tener en cuenta para poder pensar un poco el concepto de familia. Y sí saber que la familia atraviesa distintas etapas en donde suceden cosas que nos suceden a todos, ¿no? Y entender que la base de la familia, según la concepción bíblica, también es el matrimonio. Y es súper importante empezando también por estas bases, por lo más importante, el amor y el matrimonio. Pero sí cuánto vamos cambiando a través del tiempo, el hecho de que la familia va evolucionando, va cambiando, es algo dinámico, empezando que somos dos, empezando que son dos los miembros de la familia y después se empiezan a multiplicar. Y que nos pasan un montón de cosas a lo largo de la vida, ¿no? Cuestiones de crisis vitales que son básicas, que son importantes, que son parte de la vida de todo el mundo. Empezando por el nacimiento de los hijos, cuando empiezan la escolaridad, cuando son adolescentes, cuando se van de casa, cuando se casan también, la llegada de los nietos. Es inmenso todo lo que nos pasa durante la vida. Y bueno, y la base de todo esto es la familia. Y cuán importante es tener ciertas tips, como dijo Jolie al principio, cuestiones básicas que tenemos que tener en cuenta para que nuestra familia sea saludable. Sí, pensaba, ¿no? Que para tener en cuenta que, o sea, en el desenvolvimiento de esa familia, ¿no? Para poder transitar cada etapa, como decía Silvia, ¿no? Desde que arrancamos con el matrimonio hasta la vejez, ¿no? O sea, para poder transitar cada etapa con éxito, esta familia debe ser flexible, ¿no? O sea, debe tener como esa cintura para ir acomodándose a cada etapa, ¿no? Porque se necesita de mucha sabiduría y también, digamos, de esa flexibilidad para decir, bueno, ahora ya no estamos solos. Ahora, o sea, tenemos hijos y bueno, el tiempo no alcanza, necesitamos tener más cuidados, tenemos que cambiar los horarios, bueno, cada uno sabe, digamos, cómo va variando todo esto. Y decir que la rigidez, ¿no? Ya sea en las normas, ya sea en las reglas, en la comunicación, va a tornar a que esta familia sea disfuncional. Entonces, qué importante, digamos, esa flexibilidad, ¿no? Y pensaba que las familias, o sea, pensándolo, digamos, ampliamente, podemos decir que se vincula, por ejemplo, por razones legales, ¿no? O sea, el matrimonio, digamos, se casa, y, digamos, según los países, ¿no? O sea, ante un juez de paz o ante una autoridad legal del país, y forman el matrimonio, ¿no? También, digamos, o sea, se vinculan a través de, por razones económicas, ¿no? O sea, todos viven dentro de una casa, hay que trabajar para mantener a esa familia. Los esposos, o sea, tienen una relación sexual, por razones religiosas, ¿no? O sea, concurren a una iglesia, son parte de un ministerio, qué importante esto, ¿no? Que la familia pueda tener un lugar donde congregarse, ¿no? No solo, o sea, tener una relación con Dios, que es importantísimo, pero también un lugar donde congregarse, un lugar donde sus hijos después puedan también ir aprendiendo, digamos, la palabra a través de la escuela bíblica, el lugar donde, digamos, cada iglesia o institución lo llama tal vez de diferente forma, pero es donde los niños ya desde pequeños puedan ir aprendiendo la palabra, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Pero esa familia siempre se va a amalgamar, digamos, se va a ir, digamos, acomodando, fortaleciendo por cuestiones afectivas, ¿no? O sea, qué importante las demostraciones de amor, el respeto,
para cada uno de los miembros, ¿no? O sea, papá y mamá, digamos, demostrándose amor y respetándose, y a su vez, digamos, respetando a los hijos, ¿no? O sea, una familia funcional, podríamos decir, que le va a brindar a cada uno de sus miembros autonomía, ¿no? Cada uno va a poder ser él mismo. O sea, dentro de unas reglas, obvio, ¿no? Normas que la familia va a poner, pero sí que puedan respetar su individualidad. Y a su vez, digamos, que puedan tener seguridad, que en esa familia van a ser cuidados y respetados. Qué gran importancia esto, ¿no, Silvia? Súper importante, súper importante. Bueno, esas son las bases de una familia saludable. Justamente es a aquello que queremos nosotros enfocarnos y poder llegar, ¿no? El respeto, el amor, la comprensión, dejar ser a cada uno, dejarlos crecer individualmente, valorar, ¿no? Respetar. Y ahora vamos a ver algunos conceptos bíblicos que son súper importantes con respecto a los padres y a los hijos. Sí quiero dejar un poquito de información sobre qué es lo que dice la teoría sistémica con respecto a la familia. La teoría sistémica habla de que la familia justamente es un sistema, es decir, un conjunto de elementos relacionados entre sí, con inevitable interdependencia, ¿sí? Que se modifican mutuamente en permanente cambio y evolución y que tienden a mantener un equilibrio. O sea que volvemos a la constante dinámica y evolución que hay adentro de la familia. Entonces, un sistema formado por elementos que son los miembros del grupo que interactúan mutuamente siguiendo ciertas reglas explícitas e implícitas también. Es importante reconocer que la familia somos organismos dinámicos, cambiantes y nunca estáticos. O sea que la familia es una estructura o una totalidad. Y lo que le pasa a un miembro de la familia le afecta a todos. Y eso es importante tener en cuenta también, ¿no? Funcionan como algo estructurado, como una estructura, ¿no? Lo que le afecta va a afectar a uno y le va a afectar a todos. Y justamente hablando un poquito de Biblia, podemos mencionar que, bueno, que Jesús nació dentro del seno de una familia. Él tuvo mamá, tuvo papá, tuvo hermanos, así que ya podemos hablar desde la Biblia que el concepto de familia siempre estuvo presente. Y sí empezar a hablar un poquito de la importancia de honrar a la madre y al padre. Ya desde el Evangelio de San Mateo ya podemos ir hablando de que, bueno, que es inevitable, que es esencial empezar por honrar a los padres, ¿no? Es la base para que todo funcione extremadamente bien, ¿no? Y como es lo que Dios quiere, Dios nos lo pide desde un principio. Jolie. Sí, pensaba en cuánto cambió, ¿no? Y desde las familias del Antiguo Testamento a cuando Jesús, digamos, instaura, digamos, su propia familia y, digamos, ¿no? O sea, y que ese modelo, digamos, es el que nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir, ¿no? O sea, el modelo de lo que llamamos por ahí una familia tipo, ¿no? O sea, mamá, papá y, digamos, los hijos, ¿no? Hoy sabemos que hay muchos tipos de familias. Hay familias ensambladas, ¿no? Cuando se da esto, o sea, cuando o sea, ya sea el esposo o la esposa están separados, viudos, digamos, vuelven a formar familia, tienen hijos de la otra pareja, de la pareja anterior, ¿no? Pueden llegar a tener, digamos, hijos propios o no, digamos, a esto llamamos familia ensamblada, ¿no? Hoy, digamos, se está viendo mucho que, digamos, las parejas no se casan, ¿no? O sea, se van a convivir, ¿no? Y a veces pensamos que tiene que ver con una falta de compromiso, ¿no? Y a veces es la moda y a veces también puede ser una falta de compromiso, pero también, digamos, cada vez nos alejamos, digamos, como sociedad del modelo establecido, ¿no?
Y nosotros que hablamos de familia cristiana, ¿no? Siempre buscar acercarnos, si tal vez hoy no estás, digamos, bajo el pacto del matrimonio, ¿no? Que es fundamental esto como base para una familia cristiana, o sea, puedas ir buscando de acercarte, ir logrando estar de acuerdo a la palabra, ¿no? Y hoy por hoy, o sea, tenemos, digamos, los matrimonios que deciden no tener hijos, ¿no? Y, y realmente, o sea, uno dice, bueno, o sea, ¿cuál es el motivo? ¿Qué pasa por la mente de ellos? ¿No? Pero nosotros sabemos que la palabra dice que había que fructificarse y multiplicarse, ¿no? O sea, esto es lo que dice la palabra. Y como matrimonios cristianos debemos aferrarnos a la palabra, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuántos dardos de afuera, ¿no? ¿Cuántos dardos que la sociedad, digamos, empieza a dar, digamos, contra esta familia cristiana, ¿no? Que trata de estar dentro de los parámetros de la palabra, ¿no? Y qué difícil es sostener esa estructura, como decía Silvia, ¿no? ¿Por qué? Y porque el mundo nos está diciendo otra cosa. Nos está diciendo, no, que es un papel, ¿qué tiene que ver un papel? Y no hablamos del papel que se firma cuando el matrimonio se casa, ¿no? Sino es ese pacto que hace delante de Dios, ¿no? De amarse y de respetarse para toda la vida. Qué fundamental esto, ¿no? Y sobre todo si nosotros queremos que la bendición de Dios esté sobre nuestra familia, ¿no? O sea, siempre va a tener que ser alineados a la palabra. Totalmente. Como dijiste, el matrimonio es un pacto, es un compromiso, requiere un compromiso que se sostenga en amor y entrega constante. Entonces, wow, ¿no? Qué importante entender que es un pacto ante Dios. ¿Y qué dice la Biblia, no? Porque para todo esto la Biblia es muy clara, habla muy bien del matrimonio. ¿Qué dice la Biblia? Podemos citar Marcos 10, de 7 al 9, dice, por eso dejará el hombre, padre y madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ya no lo separe el hombre. Que vamos a refrescar algunas cuestiones con respecto a este pasaje, ¿sí? Primero, el pasaje habla de que el matrimonio es heterosexual, ¿no? Que hay una atracción hacia el otro sexo, es heterosexual, distintos sexos. Implica, como dijimos, un compromiso, un pacto, un estar siempre, que se basa en el amor y en el respeto. Es monógamo, está basado en la monogamia, ¿sí? Las expresiones hombre-mujer están en singular. Dejará padre y madre, dice. Entonces podemos entender que es algo social, es algo público, es algo que se muestra socialmente, ¿sí? Y que bueno, que es algo totalmente hacia afuera. Y dice, se unirán, lo físico, ¿no? Se unirán, serán una sola carne. No solo que en lo sexual, pero también ya son una sola persona, ya no son dos, sino también son una sola persona. Son cuestiones que, bueno, podemos entender que Dios siempre, desde la Biblia, siempre en la Biblia fue muy claro en cuestiones que hablan del matrimonio. Y entender también que no todos los matrimonios son perfectos, no todas las familias son perfectas, todos tenemos dificultades. Lo importante siempre es poder detectar cuál es el problema y pedir ayuda cada vez que lo necesitamos. Siempre, cada vez que hablamos de algún tema, entendemos que no todas las familias son perfectas, ¿sí? Y entonces buscar siempre ayuda en lo que se necesita y obviamente buscar también a través de la palabra de Dios, no solo con un profesional, pero sí buscar siempre ayuda cuando entiendo que en mi familia o en mi matrimonio las cosas no funcionan como Dios quisiera. Sí, pensaba, ¿no? en esto de, o sea, cada uno viene de modelos familiares diferentes, ¿no? Pero juntos van a armar su propio modelo. Silvia decía, no hay parejas perfectas o no hay un modelo
determinado, ¿no? ¿Por qué? Y porque cada uno es diferente, pero qué importante esto de, para dar lo mejor de sí, ¿no? O sea, que cada uno de sus miembros, pensando en el matrimonio, ¿no? La esposa y el esposo, para dar lo mejor de sí, o sea, debe haber una entrega, debe haber pasión. O sea, ese otro es importante para mí, qué le pasa, qué piensa, o sea, cómo se siente, ¿no? O sea, poder estar atento a esa otra persona que es mi pareja, mi esposo, mi esposa, ¿no? Pensaba un poco con respecto a Efesios, ¿no? Efesios 5, del 21 al 33, cuando da, digamos, las pautas, digamos, de la mujer y el hombre, cómo deben, digamos, estar en el matrimonio, ¿no? Esta palabra que muchas veces no gusta, ¿no? El tema de la sumisión, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que es someterse al otro, ¿no? O sea, el otro por encima de mí, y esto es erróneo, ¿no? Cuando la palabra habla de sumisión, no se refiere a ese aplasto al otro para ser yo. O sea, el otro ya no puede opinar, no puede, digamos, hablar o decir algo, ¿no? Sino, o sea, como un sentido de que anulo al otro, todo lo contrario, ¿no? O sea, cuando hablamos del hombre y la mujer, en Génesis 1:27 dice que los creó a imagen de Dios, a los dos iguales, ¿no? O sea, vamos a tener roles diferentes, o sea, que se van a dar en el funcionamiento de esa familia. Pero, o sea, no tiene que ver entonces en esto de someterse a un otro, sino al verse iguales como creación de Dios, pero diferentes en tanto a lo biológico, en tanto a lo emocional, en tanto al rol, digamos, que cada uno va a ejercer, ¿no? Entonces, o sea, si por ahí tenías mal entendido, te costaba esta cuestión de la palabra sumisión, digamos, hoy te la estamos mostrando desde otro lugar, ¿no? O sea, pensemos que nosotros primero nos sometemos a Dios, a la voluntad de Dios, ¿no? Desde ahí comienza. Y después, digamos, la sumisión se va dando, digamos, vamos a decir, en el matrimonio, o sea, en un trabajo, o sea, dentro de la sociedad, digamos, o sea, siempre vamos a estar, digamos, en una sumisión, digamos, a alguien, pero no desde el no poder ser. O sea, que esto quede bien claro, ¿no? O sea, el hombre y la mujer están en las mismas condiciones. O sea, nosotros cuando por ahí explicamos un poco esto de la familia, o sea, mamá y papá bajo el mismo paraguas, ¿no? O sea, juntos, o sea, y después de ahí, digamos, la protección para, digamos, los hijos, ¿no? Sí, sí, a full. Y recuerden que los roles pueden intercambiarse. De repente la función materna o paterna la pueden llevar adelante cualquiera de los dos, ¿no? Porque, bueno, en la concepción clásica siempre decíamos que, bueno, que la mamá era la que criaba a los niños, y el papá era el proveedor, el que salía a trabajar. Hoy esto es totalmente distinto y más en cada cultura, ¿no? Entonces hoy en día los roles se intercambian, los dos trabajan, los dos crían a los hijos, y nada, las responsabilidades son iguales para los dos. Y cuán importante es eso, ¿sí? ¿Qué podemos decir sobre los hijos? La Biblia también habla sobre los hijos. Hay el pasaje de Efesios 6:1-4 dice, obedezcan al Señor en el Señor a sus padres, porque esto es justo, dice. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor, como decía Yori, ¿no? Criarlos en la palabra de Dios. Qué importante es todo esto, ¿no? Los hijos deben obedecer a sus padres, pero cuidado, ¿no? Padres, seamos conscientes de no maltratar a nuestros hijos y no pedirles nada que sea equivocado, ¿no? Hablamos de padres que dan aquellas veces algunas indicaciones que son arbitrarias. Cuidado con eso, ¿sí? O dañinas hacia los hijos y no enfocados en una salud que tiene que ver con una salud integral. Pero ¿qué significa
honrar a los padres, tiene que ver con tratarlos con estima, con respeto, demostrarles aprecio, compromiso, y se me vienen a la mente muchas cuestiones, ¿no? Cuando somos un poco más grandes los hijos y cuánto amor necesitan nuestros padres ahí también, que tenemos que en la vejez cuidarlos y comprometernos en que no les falte lo necesario. ¡Wow! Cuán importante es amar, respetar, cuidar, no solo de chicos, de adolescentes, de jóvenes y de adultos a nuestros padres. Pero también, ojo con esto, que nosotros los padres tenemos que ganarnos el respeto de nuestros hijos. No es algo que se impone, ¿no? Sino que se gana. ¿Y cómo? Con el ejemplo, ¿no? Siendo buenos padres, dándole buenos principios a nuestros hijos, enseñándoles a que lo que yo digo también lo hago. Entonces, cuán importantes son estas bases que son bíblicas, que son importantes, que no les puedo enseñar a mis hijos algo que yo no hago, que no llevo a la práctica. Por eso ese respeto, esa honra, padres, no olviden que eso se gana, y se gana con el respeto, con el ejemplo, con el estar siempre, ¿no? Yo primero, yo tengo que ser el ejemplo de nuestros hijos. Sí, qué importante esto que decía Silvia, ¿no? Muchas veces vemos que los hijos no respetan a los padres. ¿Por qué? Por este doble mensaje, ¿no? Vos tenés que hacer o ser de determinada forma, y después como papás, o sea, les dan otro ejemplo. Entonces, o sea, los niños, si bien escuchan lo que sus padres dicen, pero ellos aprenden, digamos, con el ejemplo. Entonces, tener mucho cuidado en estas cuestiones, ¿no? O sea, porque realmente a futuro, digamos, ellos sabemos que dentro del hogar aprenden estas cosas, y a futuro ellos serán padres, y a su vez, ya después nosotros, decía Silvia, ¿no? Ya vamos a ser adultos y ellos nos van a tener que ver a nosotros como sus padres y honrarnos, ¿no? Y si esto no sucedió desde el inicio, desde que ellos eran pequeños, o sea, cuán difícil va a ser esa relación y cuán lejana va a estar desde los principios bíblicos, ¿no? Y yo pensaba que una familia cristiana, ¿no? Forma hogares cristianos, ¿no? O sea, ¿no? Hogares en donde predomina el amor, el cuidado, el perdón, ¿no? O sea, la semana anteriores habíamos hablado del perdón. Qué importante esto dentro de la familia, ¿no? Porque todos nos equivocamos, todos fallamos, pero poder, digamos, padres pedir perdón a sus hijos, hijos pedir perdón a los padres, ¿no? Muchas veces esperamos que los hijos pidan perdón, pero en muchas ocasiones los padres tenemos también que hacerlo. Y esto no significa perder autoridad, sino todo lo contrario, ¿no? Mostrarnos como personas que podemos fallar, ¿no? Y restablecer ese vínculo con ellos, ¿no? Quería citar el Salmo 127, ¿no? Que dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿no? Si no está Dios dentro de nuestra familia, dentro de nuestro hogar, ¿no? Pensando casa no como casa material, sino como hogar, ¿no? Esto nos va a costar mucho, ¿no? O sea, no es importante, no es solo importante que esté Dios, sino es imprescindible para que nuestra familia sea una familia cristiana. Esencial, esencial. Y como Jolie abrió al principio, voy a finalizar con el tema del amor. Dice Colosenses 3:14, recordar, dice, revístanse de amor, que es el perfecto lazo de unión. El amor, Dios en primer lugar, y el amor es la base de una familia cristiana. Revistámonos de ese amor de Dios, que bueno, que es el perfecto lazo de unión, dice la palabra. Así que bueno, deseamos que le haya sido de bendición este tema. Creímos que era muy importante, era esencial, y bueno,
pueden encontrarnos como siempre a través de Facebook, en Psicología Cristiana, y también queremos recordar que somos integrantes de un equipo interdisciplinario que es el Instituto INEA, de aquí de Buenos Aires, de Argentina. Bueno, y estamos para responder consultas, ¿sí? Para ustedes quieren escribirnos, pueden hacerlo. Así que bueno, terminamos por hoy una vez más. Gracias por acompañarnos y que tengan una bendecida semana. Chau, chau. Dios Nos los vemos. bendiga.